en un día tan simbólico para el Perú. Sí, pues 22 de abril, 21 años del día en que las Fuerzas Armadas del país recuperaron a la embajada, la casa del embajador de Japón, que había sido tomada por los terroristas del MRTA durante más de 400 días, no, perdón, 126 días, 124 meses. Rehenes, sí, exactamente. Y rescataron así que yo les 71 y murió el vocal Justi. Sí, y bueno, y dos oficiales de las Fuerzas Armadas. Como aquí está uno de los rescatados, además el principal, el que iban a eliminar en primer lugar. El rehén más ilustre. Sí, sí. Doctor Tudela, tiene usted la palabra para recordar estos hechos. Bueno, fue un día, digamos, en el cual algunos sabíamos qué era lo que iba a ocurrir. Y había que preparar eso y prepararse uno mismo para sobrevivir. Pero lo que es rescatable acá es que jamás ninguno de los 72 rehenes durante 126 días se quebró. Nadie se doblegó ante los terroristas, nadie le dio gusto a los terroristas en las peticiones que pedían, excepto 2 rehenes al principio del cautiverio. Claro, no dentro de los 72. No dentro de los 72. ¿Toledo? Alejandro Toledo y Javier Díaz-Canseco, que negociaron con el MRTA el salir a cambio de dar un comunicado contra el Estado peruano. Así es. Y se prestaron entonces a convertirse en megáfonos de los terroristas. Alejandro Toledo, en mi presencia, negoció con Serpa Cartolini sin darse cuenta que yo estaba a 2 metros y dijo: yo estoy en la misma orilla que ustedes, yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahí volteó hacia los que estamos ahí y me miró con cara de perro mojado. Y claro, fue terrible ver el espíritu de este hombre, ¿no? Sí, claro. Bueno, hoy, después de 21 años, el sector político, y digo el sector político... El Congreso. Porque es el Congreso, porque no así el sector militar. Mucho antes, cuando yo fui concretamente ministro de Defensa, instituí el Día del Honor Militar. El 22 de abril lo declaré como el Día del Honor Militar. Pero los políticos siempre se pusieron de costado. De costado, sí, porque no se atrevían a identificarse con la operación de rescate del todo por la patraña que habían sostenido Logura y otros, ¿no? Entonces recién, después de 21 años, hay un reconocimiento de la parte política, concretamente del Congreso, tanto a los comandos como a los rehenes, ¿no? Así es, y a los mineros que hicieron a los mineros. Cuéntanos qué ha pasado hoy. Eso ha sido hoy día. Bueno, lo que ha pasado hoy hubo primero un Te Deum en la catedral con una homilía muy valiente de Monseñor Cipriani, que naturalmente reconocía el valor de los comandos, el valor de todos los que habían participado, sea como rehenes o sea como liberadores en esta operación, y criticó también la tolerancia frente al terrorismo, porque hay que reconocer que todas estas cosas ocurren en paralelo a arrestos domiciliarios para jefes de las bandas criminales genocidas de Sendero Luminoso. Correcto. Y entonces eso es inaceptable. Luego fuimos a la Plaza del Congreso, a donde está la tumba del soldado desconocido, y se develaron los bustos del coronel Juan Valer, que murió cubriendo mi salida de la embajada, y del capitán Raúl Jiménez. La hija de Juan Valer dio un discurso muy emotivo y muy militar, y la señora Jiménez develó el busto de su hijo. Fue
digamos, una ceremonia emotiva. De ahí pasamos a la sala Porras Barrenechea, que era el Senado del Congreso, y se procedió a la condecoración de los rehenes, a leer las leyes respectivas y, lo que es muy importante, a incluir a la totalidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en este reconocimiento como héroes y defensores de la democracia. Y las banderas de guerra de las tres armas, de la Marina, la Aviación y el Ejército, así como la bandera de guerra de la Policía Nacional, fueron condecoradas con la Medalla del Congreso en su grado más alto. Yo creo que esto es cruzar el Rubicón, implica pasar a otra etapa, puesto que naturalmente la política estaba alejada de lo que había sido este drama hace 21 años. Y este drama no era solo una toma de rehenes, sino que era un reto a la estabilidad del Estado y del gobierno peruano. Lo que se quería era el colapso de las instituciones. Y hubo, por desgracia, incluso algunos medios de comunicación que se prestaron a eso. Bastantes medios. Cuando nosotros éramos rehenes, sabíamos todo lo que pasaba afuera, porque teníamos radios transistores que los mismos terroristas nos habían dado. Y escuchamos la noticia de que la República había anunciado que habían túneles. Bueno, se descargó una enorme violencia de los terroristas sobre nosotros. Digamos que el riesgo de morir aumentó enormemente, y cualquier persona sensata sabe que uno da una noticia así contra los intentos de rescatar a los rehenes. Es más bien jugar con la vida de los rehenes. Por supuesto. Y eso fue lo que se hizo entonces. Y luego la satanización de los comandos que nos rescataron, el olvido de los rehenes marginados de la vida social del Perú. Yo le contaba a Pepe que 16 de nosotros ya han muerto, y han muerto por enfermedades relacionadas con el estrés. Testigos y en el proceso contra los comandos de Chavín de Huántar, preguntas impertinentes. Yo recuerdo cuando fui a la Fiscalía al poco tiempo de asumir Toledo la presidencia, el que me interrogaba me dijo: describa usted sus heridas. Describí sus heridas, y al término de describir lo que por lo demás decía el parte médico del hospital militar, me dijo: nada más. O sea, la sensación que nosotros tenemos es que durante muchos años ha habido una tremenda hostilidad por el hecho de haber sobrevivido. En el fondo, los comunistas deseaban que hubiese una hecatombe en esa embajada. Y Serpa Cartolini me dijo que querían quedarse hasta el 28 de julio para ejecutarnos. Cuando el presidente estuviese dando su discurso ante el Congreso, en presencia de la Corte Suprema, en presencia del cuerpo diplomático y en presencia de todas las fuerzas políticas del país, creando una crisis que hubiera sido imposible capear. Sí, claro. De tal manera que hay en los comunistas una enorme frustración de que hayamos sobrevivido, una enorme frustración de que la operación militar haya sido un éxito extraordinario, sin parangón en el mundo. Parte del odio que le tienen a Fujimori, por supuesto, se debe al éxito de esta operación. Claro que sí. Y entonces ese odio se refleja hoy en día en las dos bancadas comunistas que votan en contra del reconocimiento que hace el Congreso, un reconocimiento muy importante. Es increíble. Porque cierra la brecha entre la clase política y los que han dado su vida por el Perú. En las Fuerzas Armadas han muerto miles. Brecha que nunca debió existir. De hecho, nunca debió existir. En otros países, concretamente hace poco pasábamos un video aquí de cómo en Estados Unidos, con la sola presencia en un aeropuerto de 6 o 7 infantes de marina, la gente se levanta de su sitio, se pone de pie y los aplaude al pasar. Entonces, comparado con lo que nosotros hacemos. Las Fuerzas Armadas del Perú
no hubiesen ganado esta batalla, el Perú hubiera entrado en algo mucho peor que Venezuela. Hubiéramos tenido un régimen totalitario y genocida. Claro, el Perú se hubiese convertido en un gigantesco campo de exterminio masivo. Un matadero. Pues esa es la razón por la que yo jamás he levantado mi dedo contra ningún militar. ¿No? El general José Williams dio un discurso en el develamiento de los bustos de Valery Jiménez. José Williams, Pancho, porque no... La gente que lo ve, si son jóvenes, no tienen idea. José Williams fue el jefe de los comandos que rescataron a los rehenes. El jefe del operativo. El jefe en combate. Sí, directamente. No un jefe a la distancia. Así es. Conduciendo a la patrulla tenaz para el rescate de los rehenes. Así es. Pero él ha mencionado que hay 997 miembros de las Fuerzas Armadas que están enjuiciados y denunciados por casos de hace 30 años o más, de los cuales 677 son oficiales, de los cuales 27 están encarcelados, 167 soldados que no tienen medios económicos para defenderse de estos juicios que son financiados y empujados por las ONGs comunistas. Permíteme un paréntesis para precisar eso, que no tienen plata porque es el único sector, el del interior, el policía y la Fuerza Armada, en la que el Estado no cumple la ley de proporcionarles la defensa legal que les corresponde por derecho, porque con la excusa de durante muchos años de que no había presupuesto. Es lo que hizo concretamente el señor Cateriano, por ejemplo. Pero comparemos las cifras, o sea, son 997 miembros de las Fuerzas Armadas. Yo comprendo que pueden haber cometido violaciones de los derechos humanos, pero también comprendo que hay atenuantes, y el atenuante es que estaban defendiendo a la sociedad peruana, y lo que ocurre en combate es, como lo saben todas las personas que estudian esto, muy diferente a lo que ocurre en la vida civil. El soldado no es un policía de tránsito que toca un pito y detiene a un terrorista y se producen excesos. Pero por el contrario, a estos 997 miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados, ¿cuántos terroristas quedan en las cárceles? 346 en 26 cárceles. La mayor de 3.000. La mayor parte ya están en la calle. Y muchos de ellos no es que vuelvan a ser terroristas, pero sí integran los cuadros de las organizaciones paralelas. Por supuesto. Y están en el ambientalismo, en el movimiento antiminero, en fin, se han integrado en las manifestaciones a violentas. Las nuevas formas de la lucha revolucionaria. Siguen siendo subversivos y han sido soltados en realidad por la lenidad y la falta de precisión tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, a tal punto que el presidente Vizcarra ha señalado que no está de acuerdo con el arresto domiciliario de Morote y de Liendo, porque es el número 2 de Sendero Luminoso. Por supuesto. Sendero Luminoso es causante de la muerte de decenas de miles de personas. Un paréntesis, Pancho, perdona que te interrumpa para hacerlo. Fíjate que, así como, fíjate la incoherencia, a Fujimori lo condenan por autor mediato de la captura, sin ninguna sola declaración, en el sentido de que Fujimori dio la orden, ni mucho menos dio la orden, pero ni siquiera que estaba enterado, sin ninguna declaración. Y sin embargo, a Morote y hasta el propio Abimael o a la cúpula de Sendero Luminoso, ninguno de ellos, ni siquiera por los delitos que han cometido directamente, han sido acusados de lesa humanidad. Son delitos, crímenes horrendos. Por supuesto, no, esos sí que son delitos de lesa humanidad. Miles de muertos. El Estatuto del Tribunal Penal Internacional de La Haya señala que el crimen de lesa humanidad, a lo cual tú te refieres, no solamente es cometido por los estados, sino también por grupos. Y a mí me sorprende que en 21 años
nadie haya denunciado a la cúpula de Sendero Luminoso por crímenes de lesa humanidad. Lo hemos dicho 40 veces. Han asesinado a los ayanincas, los han esclavizado, han arrasado con comunidades campesinas, se han secuestrado a los niños y han matado a todos los mayores. Han hecho rosas. Y sin embargo, no hay una sola denuncia y van saliendo libres. Y quienes defendieron a la sociedad están todos enjuiciados y muchos de ellos sin ninguna prueba. Como en el caso del expresidente Fujimori no hay nexo causal. Y yo voy a contar esta historia. La Corte, la primera instancia, que fue la Corte Superior de Chile, no aceptó la extradición porque, de acuerdo al Código Bustamante, que es el tratado que rige la extradición, no había fundamento porque no había nexo causal. Y la Corte Suprema fue presionada por Michelle Bachelet y por el canciller Foxley, poniendo sobre sus espaldas la relación futura con el Perú, diciendo: si ustedes no fallan de esta forma, entonces ustedes van a destruir las relaciones con el Perú. Con lo cual los llevaron a introducir el concepto que se había utilizado en Italia para combatir a la mafia, que es la autoría mediata. Pero la autoría mediata no puede aplicarse a un Estado en el cual hay más de 1,5 millones de soldados, policías, funcionarios, burócratas, ministros, etcétera, y no puede compararse con una organización criminal como es la mafia, donde todos son criminales de arriba a abajo y cuya única finalidad es la extorsión, la prostitución, el asesinato, el sicariato. Y entonces, naturalmente, con esta falacia, la Corte Suprema de Chile logró extraditar a Fujimori. Y entonces, claro, en ningún tribunal serio del mundo se hubiera sostenido un juicio sin nexo causal que demostrara la responsabilidad del reo. Solamente por la presión política es que se llegó a la condena. No me refiero a la segunda condena, puesto que él aceptó los cargos, y por lo tanto de eso no es necesario hablar. Pero esa condena por violación de los derechos humanos sin nexo causal fue un abuso del derecho. Déjenme decir algo con respecto a los excesos militares, que los hubo sin duda. Yo recuerdo que en un debate con Javier Díaz-Canseco, él me decía: es que hubo guerra sucia, ¿no? Es decir, como si hubiera guerra limpia. Así yo le respondo que existen las guerras limpias. Una guerra significa choques con desigual número de tropas, tiros por la espalda, emboscadas, ¿no? Eso es una guerra sucia, pues. Pero es una guerra, ¿no? Que hay excesos, claro que los hay, por supuesto. Esto fue un acto de combate que no puede ser calificado de guerra interna, puesto que se estaba luchando contra criminales de derecho común. Ahora, ¿quién comenzó? También. ¿Quién puso las bombas? ¿Quién colgó los perros el 28 de julio de 1980 en los semáforos de Lima? Sendero Luminoso. ¿Quién hizo los primeros atentados? ¿Quién le declaró la guerra a la sociedad peruana? Sendero Luminoso y el MRTA. De tal manera que hablar de una guerra interna como si fuesen dos países que fueron a la guerra, dos partes iguales, es simplemente demencial. Pero he visto que hace 2 días Rogelio Tubto ha vuelto a la carga y ha comparado a Alberto Fujimori con Abimael Guzmán y ha dicho que Abimael Guzmán debe ser indultado. Hay una gran diferencia entre una banda criminal organizada cuyo objeto es cometer crímenes y actuar de tal manera que infunda terror a la población, con el Estado peruano y sus instituciones militares y policiales defendiendo a millones de peruanos de la amenaza terrorista. Y no solo las Fuerzas Armadas, maestros, alcaldes, funcionarios, civiles, asesinados inmisericordiamente por estas organizaciones por orden de sus jefes, porque el terrorismo es una técnica diseñada por Lenin y Trotsky. Y Trotsky incluso escribió un pequeño ensayo que se llama Terror Rojo.
y llegaba a la conclusión que la única manera de dominar Rusia era mediante el terror. Y dieron una ley que se llamaba la Ley del Terror Rojo, haciendo que el NKVD y la Checa pudiese asesinar a quien quisiera en Rusia. Esa es la fuente de inspiración de Abimael Guzmán y de Polay. Sin embargo, la izquierda tiene una especie de melancolía totalitaria, extraña en esa época, y siempre defienden a los terroristas que han cometido crímenes inenarrables y que en el fondo descarrilaron al Perú con pérdidas humanas enormes, sin contar las pérdidas materiales, que no son tan importantes como las vidas humanas, pero se destruyó infraestructura en torres, tendidos eléctricos, por más de 30.000 millones de dólares, que era más que la deuda externa peruana en ese momento, que era de 25.000 millones. Perdón, y hoy día la caución para el señor Morote es 10.000 soles. 10.000 soles. 10.000 soles, Rafael, ¿te das cuenta? Ahora, a mí no me sorprende, este señor Tucto, este congresista Tucto, es casi un delito flagrante de apología del terrorismo. Así es. Yo no entiendo por qué no lo procesan al interior del Congreso y se plantea formalmente su expulsión del Congreso, ¿no? Pero esas son las cosas pues que pasan en el Congreso, ¿no? Así es. ¿No? Pero luego, ¿cuántos fueron de los representantes marxistas, de los 20 representantes marxistas? Ninguno fueron a los actos de día. Y inexplicablemente también los llamados APEPOS, de Alianza para el Progreso, también votaron contra el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y no fueron. Qué curioso. Entonces eso sí resulta inexplicable, porque hasta ahora uno no pensaba que fueran comunistas ni nada por el estilo, pero tácticamente ellos han considerado que les convenía unirse a los 20 comunistas que votaron en contra. Bueno, y la señora Verónica Mendoza, Marisa Glave, Manuel Dagmer y otros se han quedado mudos, ¿no?, frente a la liberación de terroristas como Morote, ¿no? Pero yo digo, esto se entiende, ¿no? Se entiende, Rafael, porque finalmente son marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? El corazón de la izquierda es marxista, y el marxismo plantea la lucha de clases violenta, y por lo tanto no pueden repudiar a los terroristas íntegramente, porque mal que bien los terroristas se atrevieron a hacer lo que ellos nunca se atrevieron a hacer. Para ellos, la lucha armada. Para ellos el Estado es un órgano de dominación de clase, y su objetivo fundamental es su destrucción. Es la destrucción, y para eso necesitan implementar todo lo que ya conocemos y se enseña incluso en las universidades, ¿no? Pero eso es lo que tenemos pues en el país, ¿no? Lamentablemente. Y una cosa muy interesante, ninguno de los líderes de la cúpula de Sendero Luminoso liberados ha pedido perdón al Perú, cosa que es inconcebible. Ah, sí, sí, efectivamente, ¿no? Quiero recordar, efectivamente, ¿no? Yo quiero recordar una cosa también, que esto es para no olvidar, y justamente a propósito de la liberación de este criminal, de Guzmán Morote, y de la camarada Liendo, que acaban de salir de la cárcel, pese a que los están juzgando todavía 20 y tantos años después por el atentado de Tarata. Cosa que es también habla muy mal, por eso habla pésimo, por supuesto, de la justicia del Perú, liderada hoy día nada menos que por el señor Duberlí Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, que tuvo el lujo, cuando era senador diputado de Izquierda Unida, de plantear una amnistía, ¿no?, y los indultos respectivos para todos los en ese momento detenidos por terrorismo, sentenciados por terrorismo. Ese es el que Izquierda Unida, que eran presos políticos, lo que significa que para ellos el homicidio y el genocidio es un acto político, que no implica ninguna transgresión moral. Hoy ese señor, uno de los que promovió esa amnistía, que exigió eso, igual que en su momento, ahora lo recordaré, exigieron el año 70 la liberación de Abimael Guzmán, que había sido detenido por el verdadero primer atentado de Sendero Luminoso, aunque no se llamaba en esa época Sendero Luminoso, que fue en la localidad de Huanta.
en el año 69. Fue liderado por Abimael Guzmán y por eso el gobierno militar de entonces lo detuvo. Y entonces, entre los profesores de los compañeros y profesores de la Universidad de Huamanga junto con Abimael Guzmán exigieron mediante comunicado público, que ya he ofrecido otra vez y me he olvidado de traerlo para mostrarlo, la liberación inmediata del señor Abimael Guzmán, porque se le estaban violando sus derechos humanos. Pero lo que quería recordar sobre Guzmán Morote es que era el número 2 de Sendero Luminoso y responsable, por tanto, de todos los atentados. Ejecutor. Durante el juicio en el que fue condenado, se dio el lujo de amenazar al juez que lo estaba por condenar. Y ejecutaron a las 48 horas, a las 48 horas de que el juez César Ruiz Trigoso, vamos a decirlo por su nombre para recordar que es otro héroe de la democracia. Así es. César Ruiz Trigoso, que fue el que lo condenó, a las 48 horas de la condena fue asesinado por el señor, por Sendero Luminoso. Bueno, el padre de este sinvergüenza que acaba de salir libre, el señor Alberto Morote Sánchez, fue nada menos que uno de los 7 u 8 comisionados de la verdad, junto con el señor Tapia, junto con Iván de Gregori, junto con Sofía Maher, etc. Y ahora sí quiero recordar a lo que me refería. Ese documento mediante el cual públicamente pedían la liberación de Abimael Guzmán en el año 70, fue firmado, entre otros, por Alberto Morote, mismo, el padre de Guzmán Morote, número 2 de Sendero Luminoso, por Carlos Tapia y por Carlos Iván de Gregori. Los 3 integrantes, años después, de la Comisión de la Mentira, como le hemos llamado siempre, que ha falseado toda la historia y que le ha vendido, sobre todo a la gente, a los jóvenes en el Perú, una historia completamente falsa. Pero hay que observar que la llamada Comisión de la Verdad tergiversaba las cosas, pero con la complicidad del gobierno de Toledo, el cual actuó. Por supuesto. Porque sin esa complicidad no era posible, por ejemplo, alterar los textos escolares, por supuesto, donde se habla de lucha interna, de la violencia, se habla de la era de la violencia, pero no se llama terrorismo por su nombre. Así es. Y no se menciona quiénes son los líderes de esos crímenes y no se menciona el nombre de las organizaciones terroristas. O sea, es una historia edulcorada para que los niños de las futuras generaciones olviden cuáles fueron las organizaciones terroristas y sus líderes. Y el Perú se tiene que, termino con esto, que era la quinta idea sobre esta noticia, el Perú se tiene que comer, ¿no?, las escenas de un Abimael Guzmán el otro día, el día que declaran la libertad de este criminal Morote, número 2 de su organización criminal, abrazándolo y felicitándolo, ¿no? Es que realmente es increíble. Y ahora sí quiero hacer una crítica respecto de lo que estábamos hablando antes. Por supuesto que se me ha caído el micrófono. Bueno, me parece que es muy bueno que haya el Congreso finalmente hecho un reconocimiento a los comandos, a los mineros y a los rehenes, por supuesto. Pero es muy fácil hacer 21 años después ese reconocimiento. Digo que está bien y me alegro porque por fin lo han hecho. Pero yo sí les reclamo francamente al mismo Congreso la falta de coraje, por no llamarlo de otra manera, para sancionar a quienes han permitido que todavía se siga maltratando, ya no en el caso de los comandos de Chavín de Huántar, sino los comandos marinos que develaron el caso del Frontón. Así que mi declaración es directa. El Congreso de la República tiene una deuda todavía muy grande en este momento, el actual Congreso de la República, con los marinos, porque no han acusado constitucionalmente, como era su deber,
a esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional que han permitido, prevaricando, que se reabra un juicio que tenía calidad de cosa juzgada y enterrada. No, de manera que suprimiendo el voto singular de Vergara Gotelli, que no era un voto discrepante. No, y además tergiversando la votación, y ya no conocemos la historia. Pero realmente, como no les afecta a ellos, al Congreso, entonces no les importa. Para mí es indignante cada día que pasa y el Congreso no cumple con su deber de despedir o de expulsar del Tribunal Constitucional a esos 4 magistrados prevaricadores. A ver, para acabar con este tema, Alfredo Crespo, líder del Movadef y abogado del sanguinario Morote, fue interrogado sobre la posibilidad de que los terroristas vuelvan a sus actividades anteriores. Alfredo Crespo expresó: no hay ese riesgo ni peligro, porque la situación política del país es otra. O sea que, si las condiciones cambian, evidentemente podrían volver a lo mismo, lo cual significa una amenaza permanente contra el país. Y cuando le preguntaron si estaban arrepentidos y si cruzaba por sus mentes pedirle perdón al Perú con la soberbia que los caracteriza, él respondió: el perdón es un asunto de curas, no es un asunto político ni judicial, lo cual es totalmente falso, ¿no? Porque el arrepentimiento y el perdón es algo que sucede en todos los seres humanos, ¿no? Pero esto, claro, no pasa con hienas, ¿no? Ahí dices tú una cosa muy importante. Hagamos una reflexión sobre el término humano. Hablamos de derechos humanos. Tenemos derechos humanos porque nos comportamos humanamente. Pero cuando tenemos a depredadores que no pueden pedir perdón y que han matado a más de 30.000 personas, estamos frente a otra categoría de personas. En la India hay unos tigres que se dedican a comer gente, porque descubren que comer gente es más fácil que comer otros animales, que cazar otros animales. Los llaman man-eaters, y o sea, comedores de hombres. Y cuando aparece uno de estos tigres, las autoridades policiales y militares van a la búsqueda del tigre y le dan muerte. Y entonces eso se traslada al terrorismo de la siguiente manera: esas comunidades campesinas que ellos arrasaron, esos ayaninkas a los cuales la mitad esclavizaron y la otra mitad mandaron a fosas comunes, esos no tenían cómo defenderse. Y los que estaban armados eran los patrocinados del señor Crespo, armados hasta los dientes para asesinar a estas personas. Y la Fuerza Armada le puso fin a esto sin ninguna ayuda externa. Nosotros no tuvimos Plan Colombia. A Colombia se le dio 6.000 millones de dólares en equipos militares, en helicópteros, en reequipamiento, para llevar una guerra que el presidente Uribe condujo exitosamente y que el presidente Santos traicionó. Acá en el Perú, la Fuerza Armada nos evitó el tener que hacer transacciones con el terrorismo, porque triunfó. Por supuesto. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Voy a parafrasear a este imbécil, con perdón, pero haciendo una referencia a otro que no es ningún imbécil, Colin Powell, el famoso general de los Estados Unidos, ¿no? Que no sé si lo dijo, pero le atribuyeron la siguiente frase: es verdad, de Dios Dios tiene el papel de perdonar a los terroristas. Nuestro papel es enviarlos a su presencia. Ahora, con respecto a la excarcelación de terroristas, Antero Flores tiene una posición muy clara, ¿no? Aquí hay una responsabilidad compartida por negligencia, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Sí, pero el origen es García Sayán. Bueno, claro. Porque esos fueron los que permitieron que la Corte Interamericana, o propiciaron que la Corte Interamericana exigiera que se volviera a juzgar a quienes ya habían sido condenados, ahí sí, a cadena perpetua, y en la siguiente condena solamente los condenaron a 25 años. Pero hay una cosa importante: la siguiente condena
fue idéntica a la condena inicial. Sí, claro, o sea, los juicios estaban bien hechos. Fueron condenados por las mismas causales. Así es. Lo que cambió fue la pena. Los que tenían cadena perpetua les dieron 25 años. Y hoy están saliendo. Es increíble. Y es impresionante, amigos, cómo la casi totalidad de los juristas peruanos hablan con un respeto impresionante de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los pocos juristas que se atreve a hablar con claridad es Antero Flores. Escuchen lo que él dice. Con respecto a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay que hablar claro. Se han convertido en una guarida de rojos y caviares, que lo único que hacen es reventar al país con cuantiosas reparaciones civiles a favor de los terroristas. Por ejemplo, mientras por un lado se trata con guantes de seda a los terroristas, por otro lado, a los militares y policías que combatieron al terrorismo los tienen reventados con procesos que tienen más de 30 años de vigencia. Esto no puede ser porque hay un doble rasero, uno distinto para los que han destruido el país y otro para los que pacificaron el Perú. Y no hay derecho a que esto esté pasando, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está pasando, ¿no? Y no hay solución a la vista. El constitucionalista Domingo García Belaúnde también ha sido muy claro en condenar la doctrina y los procedimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso con una comunicación directa a la Corte. Domingo García Belaúnde trabaja en el estudio de Antero Flores, pues, ¿no? Sí, también. Efectivamente. A ver, pero es un hombre libre. Sí, claro, por supuesto, y además muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. A ver, ingeniero, ¿qué tenemos? O yo doy tenemos varias cosas, pero vamos a pasar el video de Carlos Álvarez. Carlos Álvarez ha salido esta semana en un video de este canal, por cierto. No sé si lo hacemos ahora o lo hacemos después en el siguiente bloque. No, sería interesante, porque es el Carlos Álvarez serio. Sí, Carlos Álvarez serio. En una faceta que pocas personas probablemente le han visto a Carlos Álvarez. Si quieren, si producción lo tiene listo, adelante con el video. ¿Qué dices? Producción, a ver, por favor. ¿O no lo tienen? ¿Sí o no? Ahí está. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Le parecerá que el mundo se acaba. Amigos, hoy el Perú está de luto. No sé qué nombre darle a lo que vimos ayer. Sí, el abrazo entre dos de los más grandes sanguinarios, criminales, genocidas que ha tenido la historia de nuestro Perú. Sí, me refiero al tal Abimael Guzmán y a su cómplice y segundo en la cúpula de Sendero Luminoso, Osman Morote y la tal no sé qué Liendo. Festejaron, se abrazaron, celebraron, como diciendo, por fin se hizo justicia. Y lo que se ha hecho es una injusticia. Eso sí es lesa humanidad, burlarse del dolor del pueblo. Ellos, el tal Morote y la tal Liendo, se van a cumplir prisión domiciliaria, él en Chaclacayo y ella en Santa Anita. Claro, les han dado 5 días para pagar 10.000 soles, una porquería de caución. Solo 10.000 soles tendrán que pagar. Por si no recuerdan, ellos hicieron el atentado de Tarata y la masacre de Sobras en Ayacucho, donde mataron más de 100 campesinos que no apoyaban a Sendero. Ni la reparación civil al Estado han pagado estos desgraciados. Quizá muchos jóvenes que me puedan estar viendo en estos minutos dirán que exageramos, que fue una guerra interna, que eran guerrilleros. Ellos no fueron guerrilleros, fueron asesinos. Guerrilleros fue lo que hubo pues en la Revolución Cubana. Guerrilla fue cuando la FARC comenzó en sus inicios, que el guerrillero da la cara, el soldado, en un campo de batalla, no escondiéndose detrás de un muro o corriendo luego a tirar un petardo. Si no saben la historia, mejor no opinen. Primero documentense. Ellos querían llegar al poder a través del derramamiento de sangre, del terror, del miedo. Cometieron crímenes a niños, mujeres y ancianos inocentes. No es una exageración, ya que durante más de una década el Perú vivió sumido en el terror y el pánico, donde estos criminales ponían coche bombas donde se les ocurría, matando gente que no tenía nada que ver, donde muchos perdimos algún familiar, una madre, un amigo, un hermano.
donde nadie estaba seguro en ningún sitio y donde miles y miles de peruanos murieron injustamente. Y dicen que luchaban por los pobres y eran a los pobres a quienes más mataban sobre pretexto de sembrar el terror. Ellos, los genocidas, dicen que ya estuvieron 30 años presos, que eso ya es como una cadena perpetua y que si no lo sueltan se declaran en huelga de hambre. ¿Qué tal concha? ¿Huelga de hambre? A nosotros, ¿qué nos importa lo que hagas? Si comes o no. ¿Acaso a ustedes les importó matar tanta gente inocente que no cometió ningún delito? ¿Dejar a tantas familias destruidas? ¿Acaso en algún momento no se les partía el alma ver a las madres llorando sobre los pedazos de sus hijos? Sí, sobre los pedazos porque fueron tan malditos que los hicieron volar con dinamita. En Lucanamarca, los ayánicas los mataron a machetazos y otras veces simplemente los desaparecían. ¿Acaso a ustedes se les movió un pelo cuando habían niños muertos por culpa de ustedes? ¿Acaso ustedes pensaron todo lo que iban a causar cuando pusieron los coches bombas en Tarata, matando 20 y tantas personas, cientos de heridos y una niñita de 7, 8 años que les voló la pierna? ¿O cuántos desaparecían en pueblos enteros? Y todavía quieres que nos importe si comes o no, carajo. Sí que te manejas una bien grande, lindo, ¿eh? En los últimos meses muchos terroristas están siendo liberados y que creen que ya se regeneraron, que se resocializaron, que ya pidieron perdón al país. Mentira, nunca han pedido perdón, deberían hacerlo de rodillas. ¿Creen que ya no atacarán más a los peruanos? ¿O no recuerdan lo que dijo Abimael cuando lo atraparon? Lo que está aquí, nadie lo borra. Y esa es la más grande verdad que dijo este sujeto. Lo que ellos tienen en el cerebro, nadie se lo va a quitar. Ellos van a seguir pensando lo mismo, con sus mentes insanas, y quieren apoderarse de nuestra democracia para infiltrarse con todo. Así queremos que el país cambie, cuando nadie pone orden, cuando el Poder Judicial hace lo que quiere, sin importar lo que estos sujetos hicieron para destruir nuestro país, para bañarlos en sangre. 10.000 soles, carajo, mejor condecórenlos, mejor pónganles una medalla por destruir al país, háganles un monumento. Y aquí no se trata de ser de derecha y de izquierda y no sé cuánto, estupideces. Aquí se trata de estar locos para destruir a tu país, a tu gente. Ustedes no decían que luchaban por la igualdad de clases, y entonces, ¿por qué asesinaron a tanta gente pobre? Ustedes tenían cadena perpetua, pero los traidores, escuchen, los traidores hicieron que le bajaran la pena en un juicio que más parecía un circo. Por eso están saliendo ahora. Así como todos esos políticos rateros que le roban al Perú, porque ellos de una manera forma hacen terrorismo también, al engañarnos, al mentirnos, al robarnos como lo hacen. La cadena perpetua debe ser para todos ellos. ¿Saben? Nos estamos convirtiendo en un país donde todos hacen lo que quieren, donde no hay orden, donde nadie pone mano dura a las injusticias, donde todos decimos indignarnos por lo que pasa por la corrupción. Pero ¿qué carajo hacemos? ¿Salir a marchar? ¿Saben una cosa? Ya las marchas no causan ningún efecto. Ah, sí, solo causa un efecto. Congestiona más el tránsito. Los políticos se ríen de las marchas, se carcajean, se ríen de la lavada de banderas. Ellos saben que de eso no vamos a pasar y por eso ellos hacen lo que les da la gana. El día que el pueblo cambie su forma de pensar y de actuar, estos miserables y los asesinos de ayer jamás se volverán a burlar de nosotros, como lo hacen hasta el día de hoy, viéndonos la cara. Como diría Gareca, pensando, peruanos, pensando. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Pensando peruano, dice, pensando. Eso es lo que pasa en las elecciones, no piensan. Pues. Sí, pues, a veces votan con los pies la gente. Y hay dos asuntos enormemente importantes para analizar. Primero de ellos es el retiro del Perú y otros estados del UNASUR. El UNASUR fue esta creación de Chávez, de Lula, de los Kirchner, para crear una geopolítica del mercantilismo socialista, una geopolítica del mercantilismo rojo, aliado con grandes empresas multinacionales. Y naturalmente lo que buscaba era romper la unidad de América Latina, romper la OEA y excluir a los Estados Unidos y al Canadá de la presencia en la organización. Naturalmente esto ha llegado a su fin con el encarcelamiento de Lula, con el gobierno de Macri en la Argentina y con el desprestigio gigantesco que la tiranía de Maduro impone a Venezuela, ¿no? Y entonces eso nos debe hacer pensar que muchas veces se firma
sin darse cuenta que se firma en las cumbres y en los acuerdos internacionales. Y esto es una advertencia para nuestra diplomacia. Cuando se ven los motivos ulteriores de estas personas al plantear estas organizaciones, no hay que firmar. Y el ejemplo son los Estados Unidos de América, que firman poquísimos tratados porque estudian a fondo qué es lo que implican para ellos. Y el UNASUR ha sido un instrumento de Cuba, de Venezuela, del Foro de Sao Paulo, para influir sobre la política de América Latina. E incluso acá en Lima, el UNASUR proclamó a Maduro presidente de Venezuela, acá en el Perú. Y naturalmente eso es una vergüenza y hacemos muy bien en retirarnos de esa organización. Es una gran noticia que creo que tenemos que celebrar, ¿no? Y la segunda es la farsa de Cuba. Hay en la prensa una serie de especulaciones porque Raúl Castro deja la presidencia de Cuba y se la pasa a Miguel Díaz-Canel. Y entonces todos los periodistas empiezan a especular sobre que es un cambio generacional, que si bien es de la línea dura, el cambio generacional implica modificaciones en el régimen tiránico de Cuba. No es cierto. Miguel Díaz-Canel cumple el mismo rol que antiguamente cumplía el presidente Dórticos cuando Fidel Castro manejaba Cuba. Es una farsa, nada cambia. Todo sigue igual, no hay cambio generacional. Quienes mandan son Raúl Castro, quienes mandan son las personas que Raúl Castro ha colocado en el Ministerio de Defensa y en el sistema de la policía secreta y de la represión policial en Cuba. Y esa es la pura verdad. Sí, claro. Quiero aprovechar lo que dice del tema de Cuba para recordarle a las ONGs internacionales como Amnistía Internacional, como APRODE, como las otras aquí locales, internacionales y locales, que para ellos, lo recuerdo porque me lo dijo el representante de Amnistía Internacional una vez en una polémica en América Televisión, que yo le dije, ¿por qué no han acusado ustedes de delitos contra los derechos humanos, por ejemplo, a Fidel Castro? Y la respuesta fue indignante. La respuesta fue, es que no se puede acusar a los que están todavía en ejercicio de la presidencia. Y le dije, ¿me van a decir que cuando Fidel Castro deje de ser presidente de Cuba, cosa que probablemente no pase nunca, ustedes sí lo van a acusar? Por supuesto. Bueno, Fidel Castro dejó de ser presidente y le pasó el poder a Raúl Castro. Y no pasó nada. No pasó nada. Claro. Raúl Castro acaba de cedérselo a este comunista igual que él, y por supuesto tampoco va a pasar nada. Así que esos de Amnistía Internacional que dicen proteger los derechos humanos son unos grandes cobardes y unos grandes hipócritas. Son una quinta Nada más del propio marxismo-comunismo, así es. En el fondo defienden los derechos humanos, algunos derechos humanos de algunas personas. Yo quisiera ver si los defensores de los derechos humanos van a acusar ahora que ya no es presidente Raúl Castro, porque así como no se puede justificar que militares asesinen, aunque sean terroristas los asesinados, ¿no? Tampoco se puede justificar, mucho menos, que un dictador como Raúl Castro o Fidel Castro haya matado no a terroristas, sino a ciudadanos cubanos que lo único que pedían era la libertad y la democracia en su país. 200.000. Así que si eso no es lesa humanidad y atentado contra los derechos humanos. Eso está en un libro muy interesante que se llama el libro negro del comunismo, publicado por varios intelectuales dirigidos por un intelectual francés, Stéphane Courtois. Está publicado por Harvard, está publicado por Editorial Planeta en castellano, pero es un libro que se trae pocas veces al Perú, por razones que habría que preguntar. Bueno, terminemos con esto. Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, dice, nadie logrará debilitar la revolución ni doblegar al pueblo cubano. Siempre y cuando haya petróleo venezolano. Sí, claro. Sinvergüenzas hipócritas. A ver, y ¿Tenemos que ir a un corte o no? No, dos noticias cortitas, a ver, de política criolla, de política casera. El Partido Morado, liderado por el señor Guzmán, emitió un comunicado en el que informa que lamentablemente no podrán participar en las elecciones 2018 porque están
están enfocados en el fortalecimiento de su partido político, partido que no existe, por cierto, ¿no? Y esa es la razón por la que no puede participar, ¿no? Y yo quiero contar lo que la gente no conoce. Y a decir verdad, yo lo hemos conocido hace pocas semanas. Estoy seguro que muchos de ustedes no sabían lo siguiente, que en cuanto el Jurado Nacional de Elecciones declaró ganador a Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones del 2016, Keiko Fujimori le pidió al doctor Luis Bedoya Reyes que le hiciera el favor de ir a la casa de PPK, pedirle cita, ir a la casa de PPK y ofrecerle un entendimiento y a sugerirle algunos nombres para ayudarlo a gobernar. ¿Y saben lo que pasó? Que el señor Pedro Pablo Kuczynski no quiso recibir al doctor Bedoya al saber que venía con un encargo de Keiko Fujimori. Por eso es entendible que meses después, cuando Keiko sugirió que el doctor Bedoya asistiera al encuentro que iban a tener en Palacio de Gobierno, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski se negó a que asistiera el doctor Bedoya. Muy bien. Lo digo esto porque hay mucha gente que dice que Keiko Fujimori no ha tenido nunca ninguna deseo de acercamiento a Pedro Pablo Kuczynski. Nos hemos enterado de esto hace bien pocos días, de manera que yo tampoco lo sabía. Y lo quería contar en honor a la verdad histórica. Muy bien.